Con ese contexto que no está nada fácil ni para los periodistas, ni para los medios de comunicación, ni tampoco para la gobernabilidad del presidente Donald Trump, los invito a que nos comenten su opinión en la cuenta que está en su pantalla, @NTN24Zoom, nuestro hashtag de hoy, #ZoomTrumpPrensa. La pregunta es la siguiente: ¿cree usted que los ataques del presidente Trump a la prensa incitan a la violencia contra los periodistas? Y mientras nuestra cuenta en Twitter empieza a moverse, quiero darle la bienvenida a mis invitados de hoy. Desde Washington, Ricardo Puentes Melo, él es director de Periodismo Sin Frontera, nos acompaña. Desde Ciudad de México está con nosotros Ana María Salazar, exfuncionaria de la Casa Blanca. Y desde el Centro Internacional de Noticias quiero darle la bienvenida a Adriana Marcela Rosos, y es periodista, conservadora independiente, exvoluntaria de la campaña de Donald Trump. Señoras y señor, bienvenidos hoy al programa. Ana María, me encantaría empezar con usted para preguntarle si se le fue la mano al presidente. Es decir, habíamos visto increciendo, como dicen, las actitudes del presidente contra los medios de comunicación. ¿Esto se sale de un mal comportamiento, como están diciendo algunos, raya ya en el tope, o podríamos todavía esperar más cosas? Bienvenida, Ana María. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, yo creo que podemos esperar más cosas después de lo que vimos este fin de semana, en donde abiertamente atacó en una forma bastante misógena a una comentarista, en donde usa un video bastante violento, aunque quieran decir que es chistoso, es violencia en contra de una cadena de noticias. Yo creo que podemos esperar casi cualquier cosa de este presidente. Mira, te lo pongo de esta forma. Si el presidente Donald Trump hubiera sido un presidente latinoamericano y se hubiera comportado con los medios de comunicación como se ha comportado Donald Trump con los medios de comunicación en Estados Unidos, ese presidente hubiera tenido censura por parte del gobierno de Estados Unidos, probablemente de la Unión Europea, o seguramente de muchos organismos multilaterales ante este tipo de comportamiento a los medios de comunicación. El hecho de que no ha habido hasta más censura y más cuestionamiento en contra de Donald Trump es porque es presidente de Estados Unidos, pero te garantizo, si hubiera sido presidente de otro país, de cualquier país latinoamericano, hubiera habido enormes cuestionamientos y evaluando y viendo lo que hace él por Twitter, hubiera habido un llamado de que se le cerrara su cuenta de Twitter por ejercer violencia y por amenazar a los medios de comunicación en la forma en que lo hace. Adriana, bienvenida, gracias por acompañarnos. Como seguidora de Donald Trump, pero al mismo tiempo como periodista, ¿se le fue la mano al presidente? ¿Por qué librar esta batalla? Bueno, se le ha ido la mano desde que era candidato, si lo vemos en este contexto como ustedes lo están presentando aquí, únicamente mostrando el lado de la versión liberal de los hechos, o la versión de los medios liberales, que en realidad son los voceros CNN y MSNBC, que son donde trabajan Mika y Joe. En realidad, ese fue el presidente que eligieron los estadounidenses. Ese fue el presidente que, si lo atacan, él ataca de regreso. Como lo dijo Sarah Huckabee, él está para defender la verdad y él está para defender al pueblo que lo eligió. En realidad, esto es un meme. Yo no defendería jamás un ataque personal como de pronto el que le hizo a Mika y Joe, pero sería bueno que pusieras de pronto unos clips de las cosas que dicen Mika y Joe en las mañanas. No solo ellos, CNN y todos los demás canales dicen que Trump está loco, que está inestable emocionalmente, de manera especulativa todo el tiempo. No dicen, hay un estudio psicológico o no hay pruebas. Sencillamente es como un grupo de personas especulando y no dicen la fuente. Sería bueno que pusieras esos clips para que vieras la manera tan despiadada y sobre todo tan poco profesional. Ok, y como periodistas creo que aquí estamos la mayoría, también menos Ana María, pero Ricardo, voy a lo nuestro. Hay dos versiones en estos casos, es decir, cuando la prensa cuestiona a un gobierno, cuestiona a un gobernante, es que entonces hay dos versiones, es decir, el presidente de un país X ataca a unos periodistas porque ellos lo atacan. ¿Así funciona la democracia, Ricardo? Bueno, el estilo del presidente Trump es muy particular. Obviamente la prensa está muy incómoda, la prensa que siempre ha tenido a los mandatarios de todo el mundo, no solamente de Estados Unidos, sino de América Latina y de todo el mundo. Ha tenido a unos mandatarios prácticamente a sus pies, a su servicio, mandatarios que tienen miedo de que la prensa los ataque y entonces los compran con publicidad o invitaciones.
Trump es de otro estilo, es un estilo que a mí personalmente me gusta. Recién yo supe de la campaña de él, empecé a escuchar sus discursos y no concordaban con lo que la prensa decía, que él decía. Siempre malversaron en las palabras de Donald Trump y él no está atacando a la prensa, él está defendiéndose, está bajando del pedestal a cierta prensa y lo que ha dicho es, no quiero que digan mentiras, digan verdades. O sea, yo no veo que Donald Trump esté atacando la verdad, yo veo que está defendiéndose. De pronto es terrible porque es el presidente de la nación más poderosa del planeta y puede verse como el gran monstruo que va a aplastar la libertad de prensa, pero lo que hemos visto en las ruedas de prensa, quienes seguimos un poco más esto, es diferente, es una lucha muy democrática, los deja entrar, si no se pone grosero, pues no lo deja hablar, pero si vemos todo el conjunto de lo que realmente ha pasado, no es como lo cuenta CNN. Si vamos a hablar de coherencia, por ejemplo, CNN, la casa matriz Time Warner patrocina un programa todas las mañanas donde asesinan despiadadamente al presidente Trump en el escenario. Y ahora se molestan con un video que me parece a mí muy gracioso, del presidente Trump haciendo esta parodia con la cara de luchador que está marcado. Entonces, en él. Sí, Ricardo, o sea, para entender, porque yo entiendo lo que ustedes, a dónde van ustedes. Hay periodistas que mienten, entiendo su argumento, y con eso significa que un presidente puede llamar una loca con bajo coeficiente intelectual a un presentador, a un periodista. ¿Sigo con Ricardo? No. Me parece que ahí se extralimitó el presidente Trump. Es su estilo. No la ataca y tiene que tener un poco más de cuidado con sus palabras porque son las palabras, vuelvo y repito, del presidente de la nación más poderosa del planeta. Tiene que tener un poco más de tacto, pero tampoco es para que se estén dando golpes de pecho y cortándose las venas porque el presidente Trump nos está atacando. Sí, tiene que moderar un poco su vocabulario. Estamos perfectamente de acuerdo. Ana María, preguntaba yo en democracia cómo funciona esta relación, porque se ha visto trastocada ahora en Estados Unidos, pero ya mucho tiempo, décadas en América Latina, esa relación de la prensa con el gobierno. Mi cuestión es que al final los presidentes y los gobiernos se van y la prensa queda. Entonces, ¿vale la pena pelear esa batalla? Es decir, los gobernantes no están sabiendo que esa batalla tal vez no deberían elegirla pelear. Mira, la forma en que los gobernantes pueden pelear, entre comillas, la batalla en contra de los medios de comunicación que ellos sienten que los están atacando injustamente es la verdad. Si Donald Trump no está de acuerdo con lo que están diciendo los medios de comunicación, que saquen la información. ¿A él dónde lo están atacando? Lo están atacando porque le preguntan sobre su estabilidad mental. A mí que me digan gobernante en este planeta que se comporte como Donald Trump y que vayan a decir que es un presidente estable, que está mentalmente sano. O sea, si le molestan los ataques que le están haciendo y los cuestionamientos que le están haciendo a él y a su equipo sobre las investigaciones que tiene que ver con los vínculos de Rusia en las elecciones en Estados Unidos, en donde ya hay pruebas contundentes de que eso sucedió, eso no es cuestionamiento. Aquí la pregunta es, ¿quiénes están involucrados y quién de su equipo está involucrado? Si esos cuestionamientos le incomodan, pues que saque la verdad, que den las declaraciones de sus funcionarios, empezando con su yerno. Si le incomoda que las mujeres estén cuestionando sus políticas públicas, particularmente a la luz de las declaraciones que se dio, no solamente sobre esta conductora, Nika, sino también la forma en que se ha expresado sobre las mujeres durante toda su carrera política, pues, ¿por qué no enseña mucho más respeto ante todas las mujeres? Entonces, aquí, si un gobernante estadounidense o latinoamericano o de cualquier parte del mundo le incomoda la prensa, aquí defiéndanse con la verdad, saquen la información. Y cuando hay información, esa información se publica.
Entonces, aquí de veras yo estoy horrorizada de escuchar a mis compañeros de mesa, porque si mi hijo, si uno de mis hijos hubiera hecho lo que hizo Donald Trump y se hubiera referido a sus compañeros de clase o a una de sus maestras o maestros en la forma en que Donald Trump se refiere a la prensa, a sus contrincantes, o sacan un grito, no es meme, es un grito, es un video, dándole a golpes a un compañero, la imagen de un compañero, no es chistoso, no es broma. A mis hijos los hubieran castigado en la escuela. ¿Por qué? Porque es promover violencia y se ve como bullying. Entonces, ¿por qué no les podemos exigir? ¿Por qué no podemos exigirle al presidente de los Estados Unidos un comportamiento digno, por lo menos lo suficientemente digno para que si este comportamiento hubieran castigado a niños de escuela por ese comportamiento, pues obviamente se tiene que censurar y cuestionar la estabilidad mental del presidente de los Estados Unidos? Adriana. Sí, estamos hablando, seguimos diseminando inexactitudes. Se está hablando que Donald Trump habla mal de las mujeres, eso no es verdad, a él hay que escucharlo directamente. Él ha atacado a mujeres que lo han atacado viciosamente, como ya sabemos. Ahora, hablando de la prensa nuevamente, yo como periodista la misma observación que hizo el otro panelista, la tuve desde un principio. Lo que se decía en las ruedas de prensa, salían noticias importantísimas para destacar, pero en CNN, ni en ABC, ni en CBS salían esas noticias. Lo único era ataques directos a la personalidad de Trump, especulaciones, pero la noticia más importante no se estaba diciendo. Entonces, en realidad en Estados Unidos, en la media liberal, no hay periodistas, hay activistas, es gente que posa como periodista, pero mira, yo no tengo en mente, no me viene a la mente un noticiero que sea imparcial, que presente la verdad como lo que es. ¿Y cuál es la verdad, Adriana? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? Mira, la que a un presidente le gusta escuchar cuando está en el poder. Porque pongo un ejemplo, ¿no? Y tú que somos y nos gusta el estilo de X o Y presidente, cuando nos llamen a nosotras locas con bajo coeficiente intelectual, estoy seguro que tampoco nos va a parecer bien, claro, ¿no? Eso es indefensible, pero hay cosas más, como siempre te he dicho aquí en tu programa, que gracias, de acuerdo. Agradezco que siempre me invites cuando viene este tema del periodismo, porque hay cosas más importantes de que estar hablando. Ese estilo de Trump, bueno, ya tenemos que vivir con él, porque a mí tampoco me gusta que esté tratando así, pero cuando tú escuchas las cosas que esa misma persona le ha dicho a Trump, tú dices, bueno, el hombre se está defendiendo. Yo personalmente lo veo así. Pero volviendo al tema de la prensa, la verdad es como, lo dijo James O'Keefe hoy, la verdad es como un león que hay que soltarlo y dejarlo ser. No es que tú interpretas la verdad. Cuando tú te pones a presentar noticias, tú dices los hechos. Tú no te pones a dar tu interpretación de los hechos. Y en Estados Unidos no hay un canal de noticias que sea imparcial, no existe. Ahora está cogiendo mucho auge la media alternativa, que son medios que tienen menos poderes económicos influenciándolos. Sabemos claramente que CNN estaba súper influenciado, por ejemplo, por la campaña de Hillary Clinton. En las preguntas que se hicieron en un debate, para un debate presidencial, se las adelantaron a Hillary Clinton de CNN, se las pasaron, o sea, hicieron fraude. ¿Y eso qué pasa? Aquí a Latinoamérica desafortunadamente no llegan esas noticias. Las noticias conservadoras y el otro lado de los hechos no llegan. Entonces es así como lo pintan ustedes aquí, claro, es terrible, pero nos está faltando algo, Andrea, nos está faltando la otra versión de los hechos y lo que piensa la persona, el ciudadano americano que apoya a Trump y lo que dicen esos medios alternativos que son los que están subiendo en auge, en popularidad, mientras que los ratings de CNN, de MSNBC van para abajo y por eso es que Trump puso este meme, como que él está ganando esta lucha al ver cómo los ratings de estas cadenas van para abajo y la credibilidad está por el suelo. Ricardo, Adriana decía que hay cosas más importantes de las que deberíamos o se debería estar hablando en los Estados Unidos. ¿Usted coincide en eso? De todas maneras, cuando hay un enfrentamiento, nos guste o no, o estemos a favor de Trump o de la prensa, que esto no debe estar sobre la mesa e incluso para el presidente Donald Trump no pasarlo y ser simplemente como por Twitter, sino que haya una sinceridad, quizás un diálogo. Muchas veces se habló en algunos países de América Latina que los presidentes deberían tener un diálogo con los medios de comunicación para no seguir con esa rencilla que, yo insisto, no aporta ni colabora nada con la democracia de los países. Ricardo. Yo estoy de acuerdo casi en la totalidad de lo que habló Adriana. Pienso que es muy cierta la frase que ella dijo, ya no hay casi periodistas, son activistas. Según un estudio de Harvard, el cubrimiento de CNN, de NBC, de Univision, acerca de Trump es 93% negativo.
y se están hablando que dijo esto, que se peinó no sé qué, que le escucharon una conversación así, que miró, que le tomó la mano, que no se la tomó, y no publican lo que realmente debe importar, que es el desempleo récord que bajó, la inmigración ilegal cayó un 60-70%, el Dow Jones estaba batiendo récords, las directivas presidenciales que al día a día saca el presidente Trump ayudan a recuperar libertades religiosas, ayuda a los veteranos que han estado tan abandonados durante estos gobiernos de los presidentes demócratas. Estados Unidos volvió a ser competitivo en la producción de energía, hay deportaciones de pandilleros, está bajando los niveles de inseguridad en los Estados Unidos. Eso a los medios no les importa. Les importa es que sacó un meme peleando con los de CNN, pero nadie menciona, ellos mismos no se hacen un autoexamen y no dicen un momentico. Es que mire quiénes son los dueños nuestros. New York Times de Carlos Slim, Univision de Jaime Saban, todos contribuyeron con millones y millones de dólares a la campaña de Hillary Clinton y del señor Obama. Entonces, yo comparto plenamente lo que dijo Adriana. Donald Trump está ganando la batalla. El pueblo norteamericano siempre se dio cuenta de que lo que decían los medios era mentira. Cuando gana la presidencia, cuando gana las elecciones Donald Trump, ¿qué hacen los medios? Incendiar el país. No tuvieron mucho éxito, pero lo incendiaron. Miraron los desórdenes que hubo en Washington, que hubo en Nueva York, que hubo en Portland. Fue terrible. Aquí. Sí. Ricardo, ¿qué es incendiar el país? ¿Es cuestionar una elección? ¿Incendiar el país es cuestionar un liderazgo? ¿Incendiar el país es preguntar, es hacer el trabajo? Yo veo que usted es de Periodismo Sin Frontera, un blog muy interesante que estoy hablando que tiene pues de varios temas y defienden la libertad de expresión. No se está basado en que los medios de comunicación o los periodistas, porque los medios de comunicación, si por una cosa son empresas, pero la otra son los periodistas que hacen también su trabajo, y el trabajo es preguntar y cuestionar. ¿Eso es incendiar? Yo estoy preguntando. No, incendiar es mentir sobre las cosas que dijo el señor Trump en campaña. Primero, él jamás dijo que los inmigrantes latinos eran todos unos delincuentes. Eso no es cierto y no lo dijo en ningún lado. Dijo que los ilegales cometían muchísimos crímenes y eso es absolutamente cierto. Dijo que a través de la frontera con México entraba muchísima gente que estaba haciendo muchísimo daño en esa área del país. Eso es absolutamente cierto. Y desde ahí para adelante montaron esos caballitos de batalla y dijeron que había llegado una especie de nazi a la presidencia de Estados Unidos y el señor George Soros patrocinó los desórdenes en todo el país y la prensa los alabó. Y es que querían tumbar al señor Trump. El señor Trump no iba a ser presidente, pero él sabía que estaban montando el fraude, lo anunció y por fortuna pues la voluntad de los millones y millones de estadounidenses que votaron a favor del señor Donald Trump, gracias a esa voluntad, a que la gente cree en él, Estados Unidos tiene un presidente que es envidia de muchísimos países en nuestra América Latina. Ana María, mientras que se cuestiona, por supuesto, la actitud del presidente Donald Trump contra periodistas, contra medios de comunicación, también sucede que aumenta una tensión que se incrementa justamente a comienzos de la semana pasada, luego de que la cadena CNN tuviera que retirar un artículo sobre los vínculos del círculo de allegados del presidente con Rusia, provocando incluso la renuncia de 3 veteranos periodistas de la cadena que contaban con gran reputación. Es decir, al mismo periodismo también le está costando ser eficaz, comprobar sus fuentes en estos momentos en los Estados Unidos, porque esto demuestra que también algo no están haciendo bien, Ana María. No, y creo que en una forma responsable, cuando un periódico reconoce sus errores, y hay consecuencias de publicar algo que es erróneo, yo creo que CNN lo hizo con gran responsabilidad. También hubo, en un caso en particular, cuando se hubo todo un archivo de una información bastante comprometedora de Donald Trump, que lo tuvieron, creo que varios de los periódicos más importantes de Estados Unidos durante el proceso electoral y se rehusaron a publicarlo. ¿Por qué? Porque no lo podían comprobar. O sea, yo creo que sí hay que exigirle de la misma forma a los periódicos que sean responsables con la información y hay consecuencias de eso y ya lo sabemos y los periodistas saben eso, por lo menos de estos medios de comunicación. Si es que no los corren,
como lo fue en el caso de CNN, o les piden la renuncia, o puede haber una demanda penal o una demanda civil en contra del periódico. Aquí el caso es que la información que se está publicando en muchos sentidos es la verdad, y es lo que le incomoda a Donald Trump. Y yo, una de las teorías que tengo y es que la forma, mientras que más avanza esta investigación sobre el involucramiento ruso en las elecciones de Estados Unidos, que ya sabemos que hay información verídica sobre eso, o sea, ya hay pruebas sobre eso. Mientras más avanza la investigación vinculando a diferentes personas cercanas a Donald Trump, esto está provocando muchísima incomodidad en la Casa Blanca, empezando con el presidente de Estados Unidos. Hay que recordarle al auditorio que una de las razones que cayó el presidente Nixon, también un presidente democráticamente electo, un presidente republicano, que cayó por las investigaciones de dos periodistas y de un periódico que pudieron comprobar este mal comportamiento por parte de Richard Nixon, que resultó tan incómodo y que se publicó. Esto es un ejemplo de cómo los medios de comunicación también pueden jugar un papel fundamental en tratar de detener el mal comportamiento de los gobernantes. Entonces, yo creo que en parte lo que está pasando es que mientras más avanza esta investigación, más vínculos se están haciendo, y esto están en los medios de comunicación, están en los medios de comunicación y se han publicado, que la Casa Blanca no ha querido salir a contradecirlos con lo que ellos crean que es la verdad. Entonces, si no son ciertas estas publicaciones, den la información, pongan sobre la mesa la verdad que ellos piensan que es la verdad. Y si los medios de comunicación están diciendo mentiras, hay que delatarlos. Pero aquí, en este caso, mucha de la información que se está publicando no lo contradice la Casa Blanca ni el presidente, porque sabe que es verdad, y eventualmente podría estarse armando un caso bastante complicado para el presidente. ¿A dónde me lleva todo este comentario? Que probablemente vamos a seguir viendo más ataques del presidente en contra de los medios de comunicación. Y si se quejan de que no se estén publicando, por ejemplo, lo que ellos perciben que son grandes avances en políticas públicas, que a mi opinión y a opinión de otros analistas y personas como yo, que hemos estado en los medios de comunicación y que hemos trabajado dentro del gobierno, ellos lo consideran grandes avances. ¿Dónde están los avances? Sí se han detenido un número importante de indocumentados, y sí se ha podido controlar mejor las fronteras, y ¿qué ha cambiado Estados Unidos por eso? Lo que sí hemos visto es que ha tenido un enorme impacto en la población hispana en Estados Unidos, y ese tipo de información también hay que reportarlo. Entonces, si la Casa Blanca y Donald Trump quieren que hagan caso a la información o sus reportes o lo que ellos perciben que han sido los grandes avances, pues que den información, pero hasta ahorita es casi imposible que se enfoque la población o los medios de comunicación en lo que dice cuando él le llama loca a una mujer en una forma muy misógina, y como lo reconocen mis compañeros, probablemente no es la forma en que debe expresarse un presidente de los Estados Unidos. Si mis hijos se comportaran así, yo los castigaría. La escuela probablemente los corre, ¿sí? Entonces, ¿por qué no podemos estar exigiendo al presidente de los Estados Unidos que se comporte de una forma mucho más digna? Y si se quiere defender, que se defienda con la verdad, pero no sacan la verdad. Adriana, se trata de, como ha dicho el mismo presidente, y quiero que revisemos un tuit del 1 de julio, cuando dice que el uso de su red social no es presidencial, sino es del Modern Day Presidential, es de la presidencia moderna. ¿Qué significa eso? Es decir, ¿manejo mis redes sociales a mi antojo? El alcance que tiene él es de más de 45 millones de personas. ¿Cómo él va a desperdiciar eso? Él no lo está desperdiciando para nada, primero que todo. Y segundo, ¿por qué quieren hacer lo que deje de tuitear? El mundo va avanzando, el mundo va evolucionando. Pero y como dice él, no me refiero a que deje de tuitear. ¿La forma en que tuitea un presidente importa? A esas 45 millones de personas, ¿qué mensaje le envía? Claro, Andrea, pero como te digo, hay gente que está viendo diferente que lo que nos está vendiendo, y aquí en Latinoamérica no vemos nunca esa versión de los hechos. Lo que ve la gente, el estadounidense que eligió a Donald Trump, es algo diferente. Es un presidente que va a pelear por su país, que está, aparte, ha cumplido cantidad de promesas más que ningún otro presidente en la historia.
Pregúntale a CNN, busca en CNN dónde han hablado de eso. Lo único que han hecho es hablar de Rusia cuando el exdirector del FBI, exdirector de agencias de inteligencia han dicho que aquí no hay pruebas de que haya ninguna conexión de las elecciones de Trump con Rusia. Y ellos siguen hablando de Rusia. Entonces, seguimos asumiendo que porque es CNN, entonces son periodistas. En realidad no son periodistas, Andrea, ellos han sido pillados. Ahorita salieron unos videos de Project Veritas, la gente lo puede buscar en YouTube, Project Veritas de James O'Keefe, y son videos escondidos que ha hecho la gente de CNN, donde ellos mismos, los productores mismos reconocen, no, esto es pura paja, esto no es verdad, aquí no hay nada sin nombrar concreto. CNN o New York Times o Washington Post, nunca han sido periodistas ellos en Estados Unidos, entonces, Adriana. Bueno, no sé, habría que ver casos individuales, pero como te digo, nosotros tenemos que enfocarnos en el big picture, pero el big picture es el trabajo que han hecho durante décadas y hoy resulta pisoteada. Estoy preguntando. Bueno, o sea, siempre, nunca han funcionado. La prensa en Estados Unidos nunca ha funcionado. Durante muchas décadas la gente ha estado vendida de una serie de ideas. Por eso es que la mayoría de la gente no confía en el mainstream media, que es lo que le llaman allá, los medios más, los que tienen los poderes económicos detrás. Los medios masivos son los que tienen el mayor poder económico. Ahora confían en la gente que reporta medios alternativos. Entonces, no es que no hayan hecho un trabajo, de pronto en otros tópicos diferentes a la política han hecho un trabajo excelente, pero cuando se trata de política y de economía, mira, los intereses económicos van más allá y las campañas de prensa son millonarias. George Soros, Obama, han invertido muchísimo dinero en vendernos una idea de las cosas como no son. Entonces, no es que uno defienda la forma de pronto imprudente en que habla Trump, es el ver todos los logros que se han hecho, el por qué él ganó esas elecciones, el por qué no es justo que los medios masivos estén promoviendo la violencia, como por ejemplo, tú sabías que CNN patrocinó y dio dinero para una obra de teatro en Nueva York, en donde asesinan al presidente de los Estados Unidos de una manera violenta. Una presentadora de CNN sale con una cabeza del presidente Trump degollado. Eso es promover la violencia y esa parte sí no la ven, solo critican al presidente y no ven, eventualmente, yo estoy de acuerdo con un tuit que puso Donald Trump, eventualmente la verdad va a salir y no van a tener más remedio que hablar de los logros que está teniendo la economía, los empleos y tantas cosas buenas que se están cambiando en el país, la infraestructura, se está invirtiendo muchísimo dinero. Eso es importante también que lo mencionemos. ¿A dónde, Ricardo, puede llevar Trump esta confrontación? ¿En países de América? Sí, ¿algo va a apuntar Ana María, perdón, sobre el tema? O si no, vuelvo con Ricardo, sigo con Ricardo. ¿A dónde va a llegar Trump esta confrontación, Ricardo? ¿Nos imaginamos algún momento a periodistas en tribunales, como lo hemos visto en Ecuador, en Venezuela, en Bolivia, en Argentina? ¿Eso es un escenario posible? No sabría, es muy posible que suceda en Estados Unidos, pero yo no creo que el presidente Trump esté buscando eso. Yo no creo que esté atacando la prensa, yo creo que sí la está confrontando porque necesita ser confrontada. Yo voy a contar muy rápidamente un caso, por ejemplo, en mi país, en Colombia. Todos los medios, los grandes medios, inclusive está metido la Sociedad Interamericana de Prensa, su antiguo presidente Enrique Santos, hermano del actual presidente Juan Manuel Santos, fue presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, financiada por George Soros, igual que la CPJ, igual que casi todas las asociaciones defensoras de periodistas, pero no defensoras de todos los periodistas, solamente defensoras de los periodistas activistas que hacen activismo político a favor de las ideas del progresismo. En Colombia durante muchos años se acusó a un coronel Alfonso Plazas, la prensa, la revista Semana, El Tiempo, El Espectador, los grandes medios, lo acusaron de haber desaparecido 11 personas en el Palacio de Justicia. Llegué yo como un medio alternativo, descubrí la verdad, gracias a eso está hoy libre el señor coronel Alfonso Plazas Vega, pero toda la prensa se volcó en mi contra, toda la gran prensa, se volvieron activistas, se acudió a la Sociedad Interamericana de Prensa, no hubo defensa, Reporteros Sin Fronteras tampoco, en nuestro país la Fundación para la Libertad de Prensa, todos son activistas. Yo creo que es hora de que alguien le diga a la prensa que no es todopoderosa, que debe decir la verdad, que debe dejar su activismo, que esa palabra es la que más le cae a la prensa moderna hoy en día, lo que dice que en la historia de los Estados Unidos
nunca ha habido verdaderos periodistas. Y Ricardo, perdón, y te lo digo con todo respeto, porque ahí, pues aquí hay muchos periodistas y también hemos estudiado y hemos estado en la calle y hemos reportado. ¿Por qué tu blog no es activista y los medios de comunicación normales sí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué has hecho tú de diferente a los otros periodistas para decir que tú sí dices la verdad, en este caso que estás poniendo el ejemplo, por supuesto, y que los otros medios no? ¿Por qué señalar de esa manera? En el punto exacto del tema del Palacio de Justicia, obviamente sí. No, en general, como estamos hablando aquí, estamos llamando a unos mentirosos y entonces ahora resulta que las redes sociales y los alternativos sí dicen la verdad. Claro, porque es que la función de los periodistas hoy en día, la gente, hoy ha salido la idea de que un periodista, digamos, estalló una bomba, y va al reportero y le pregunta al señor de la puerta, ¿qué pasó aquí? ¿No? Vinieron los extraterrestres y pues, y eso es lo que sale al aire a la opinión pública. No les interesa ir un poco más allá. Ahora, los dueños de los grandes medios de comunicación tienen intereses financieros, no tienen A mí me parece que estamos también cayendo en una generalización, y perdón que pongo también mi esta, porque yo creo que aquí todos hemos estudiado y hacemos una labor crítica, verdadera, sin querer dañar a nadie, así que empezar a generalizar también la prensa de esa forma acaba, y yo insisto, con la democracia, porque al final la prensa es un pilar de la democracia, y sigo con Ana María en cuanto a esto, ¿a dónde puede llevar esta confrontación? En muchos años en países, yo soy ecuatoriana y se vivió una confrontación muy compleja entre el presidente Rafael Correa, por ejemplo, y los medios de comunicación, y siempre se dijo, ¿cuándo se va a dialogar? ¿Cuándo vamos a sentarnos a hablar? Porque tal vez los dos están haciendo bien su trabajo, pero hay un momento en donde tienen que llegar a un entendimiento que no se trata de que la prensa baje la cabeza y diga o escriba lo que le guste al mandatario escuchar. Estamos en esa, Ana María, un poco también, que a los presidentes todos les molesta lo que se les cuestiona o que se les pregunta o que no les gusta lo que uno dice, y entonces va a tocar, ¿qué? ¿Llevar a dónde? A la prensa. Mira, qué bueno que Ricardo dijo lo que dijo y lo expresó como lo que lo expresó, porque básicamente Ricardo tiene esta visión del mundo en donde los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación no están cumpliendo con su función entonces hay que irnos con los blogueros o estos mecanismos alternos, y yo sí creo que juegan una función muy importante porque sí proporcionan información, pero decir que, y yo que viví en Colombia en los años fuertes, en donde mataron a periodistas, yo viví en Colombia del 90 al 95 y vi lo que hizo los grupos de crimen organizado, y yo he vivido, estoy viviendo en México en un momento en donde ejercer el periodismo es uno de los trabajos más peligrosos del mundo, y cuestionar el trabajo en una forma sistemática que hacen mis compañeros de tratar de sacar la verdad, no solamente la verdad en el sentido de informarle a la población sobre situaciones que incomodan a nuestros gobernantes, y eso es lo que está pasando exactamente en Estados Unidos. Se está tratando de informar de situaciones que incomodan al presidente Donald Trump, y ¿qué es lo que hace? Ataca a los periodistas, y cuando el periodismo hace mal su trabajo, hay consecuencias. Lo vimos con CNN y lo hemos visto en otros medios de comunicación. Él habla de una comentarista de CNN que sacó una cabeza ensangrentada. Pues a la señora la despidieron, ya no está en CNN. Cuando sacan una nota que no cumple con los estándares periodísticos de tener suficientes pruebas que apoye a la información que están tratando de publicar, entonces los despidieron. Donald Trump durante años habló de que Barack Obama ni siquiera era ciudadano de los Estados Unidos. Y hubo medios de comunicación que excitaron a Donald Trump y básicamente lo respaldaron. Nunca despidieron a ningún medio de comunicación por hacer eso, por lo menos los medios que publicaron. Entonces, quiero eso por una parte, pero por otra parte, lo que tampoco han querido reconocer las personas que creen en esos medios alternos de comunicación, que de nuevo creo que hay que apoyarlos porque muchas veces podemos obtener información que no se obtienen en los medios tradicionales, es que durante las campañas electorales, y yo sé que les repugna a mis colegas que hablemos sobre eso, pero los mismos medios de comunicación estaban replicando información falsa que estaban publicando los rusos. ¿Y por qué?
porque no hay forma de esos medios alternos de revisar y de asegurar que esta información es falsa. Y eso no es que yo me estoy inventando, esto ya está comprobado, estas son las discusiones que se están llevando a cabo en Estados Unidos. Sí. Entonces, ¿a dónde me lleva eso? Pues que lo siento que mis colegas aquí están ofendiendo sistemáticamente el trabajo de colegas periodistas que han muerto, que los matan y que los amenazan a diario por tratar de hacer sus funciones. Y dos, Sí. cuando Pero se hablan de medios alternos, no, Un segundo, Ricardo, tú los atacaste, ¿sí? Y yo he vivido y convivido con periodistas que viven constantemente amenazados. Entonces, está bien, puedes cuestionar su trabajo. Ah, bueno, yo entonces... estoy en el exilio. Ah, bueno, entonces... Yo estoy en el exilio. Y entonces, y atacas sistemáticamente a tus colegas. No, por el no trabajo, ataco pues lo a mis acabas de colegas, decir. ataco a los periodistas que no hacen su trabajo, que no dicen la verdad. Yo creo que los medios de comunicación tienen que regresar a manos de los verdaderos periodistas, no de activistas y no de mercaderes de lo que ellos creen que es la verdad. Eso es lo que yo creo. Esto es una estrategia política, hablábamos del tipo de liderazgo que tiene Trump, la forma en la que él es. Es también una estrategia política que lo lleva a que multitudes lo sigan y que otras también le tengan su respeto, algunos hasta dicen que lo odian, pero ¿se trata de una forma de hacer política? Se trata de un reflejo de lo que es la cultura americana. Nosotros aquí nos cuesta entenderlo, pero él es el reflejo de la cultura americana y por eso está elegido. Hay que estudiarlo para entenderlo, hay que conocerlo para quererlo, como te dice. Pero volviendo al tema de la información y de la desinformación, hoy más que nunca es importante que diferenciemos y los educadores y la gente que tiene liderazgo de voz enseñe a las audiencias la diferencia entre un hecho y una opinión y que nos enfoquemos en las noticias realmente importantes y sobre todo que veamos que el mundo va evolucionando, como decías tú, el Twitter y el Facebook son unas fuentes esenciales para las noticias, pero no podemos quedarnos en el que fulano se ofendió, el otro, que todo el mundo está ofendido. Hay hechos más importantes y hay que mover el mundo y el país tiene que progresar. Estados Unidos es un líder mundial que tiene que estar bien para poder ayudar al resto del continente. Venezuela está esperando una ayuda muy importante del presidente Trump, todos lo estamos esperando. Entonces, él prometió estar primero con Estados Unidos y cuando estemos bien, él va a poder ayudar al resto del mundo, no me cabe la menor duda. Y eso sería, Ricardo, entonces que el presidente de Estados Unidos se haga de tripas, corazón, deje si quiere de ver los medios tradicionales, se dedique a trabajar en vez de insultar a periodistas. ¿Podría ser esa una solución? Entonces me dedico a gobernar. Bueno, él está gobernando, evidentemente está gobernando, pero vuelvo y digo, él está poniendo una cuestión sobre el tapete en la opinión pública, que es la confrontación a los medios. A mí me parece sana esa confrontación, de que al final alguien tiene que demostrar quién está diciendo la verdad y quién está mintiendo. Lo que hemos visto hasta el momento es que los medios están mintiendo. El tema de Rusia, casi todo ha sido mentira. Entonces, a mí me parece sana esta confrontación, no me parece que sea peligrosa, no me parece que el presidente Trump esté dando mensajes subliminales para que asesinen periodistas, como decía una compañera por allá, que incluso en Ecuador. Eso me parece a mí un poco extremista. Yo creo que la confrontación en el ambiente de Estados Unidos, en el ambiente de las libertades en Estados Unidos, es muy sana y él está gobernando y entre las cosas que tiene que gobernar y que tiene que encauzar es lo que realmente significa la libertad de prensa y la libertad de expresión. Ana María, un minuto para cerrar, por favor. No, en la forma en que él no solamente se dirige a la prensa, pero cualquier persona que decide cuestionar lo que está haciendo a mí me tiene muy preocupada, porque hay que recordarle al auditorio, más allá de los temas latinoamericanos, este es el hombre que tiene el botón que puede mandar una bomba nuclear. Este es el hombre que está haciendo decisiones que afectan a miles de soldados estadounidenses que van y están incursionando en otras partes del mundo. Este es el hombre que de una forma u otra está decidiendo si va a haber tratados de libre comercio o no. Y esta forma de hacer decisiones y de mandar mensajes de Twitter que confunde no solamente a la gente que lo respalda, sino a las personas que votaron por él y que en muchos casos van a
ser afectados por sus políticas públicas. Eso es lo que me preocupa. Sí me preocupa la forma en que ataca a los medios de comunicación, pero lo que me preocupa más es que esta forma de atacar a los medios de comunicación es un reflejo de un mal liderazgo y de un hombre muy peligroso que está haciendo decisiones fundamentales que afectan a Estados Unidos y que van a afectar al mundo.